tardes, hermanos de la Iglesia de Lavalión. Siguiendo con el estudio del libro de Apocalipsis, vamos a continuar en el capítulo 20. Le damos gracias a Dios que ya estamos culminando el estudio de este libro, así que esperamos que el Señor nos dé también su entendimiento para entender todo lo que el Señor ha revelado a través del apóstol Juan. Y el capítulo 20 comienza de esta manera y es el resultado del capítulo anterior, del 19, de la victoria del Señor sobre toda la hueste de maldad con el anticristo. Y ahora viene el capítulo 20 y dice el título Los 1000 años. Habla del milenio, el periodo del reinado del Señor. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Encontramos en este pasaje lo que significa los 1000 años o el reinado de Cristo, que estaba anticipado ya anteriormente cuando él hablaba de su reino venidero. Este relato de la palabra 1000 años
encontramos solamente en el Nuevo Testamento. Habla de un periodo del reinado de Cristo, el reino prometido, el reino que Él ha venido a establecer aquí en esta tierra que ha sido maldecida, manchada por el pecado, por la caída del hombre, por la actividad del diablo y por todo lo que el hombre ha sembrado en su separación de Dios. Ahora viene el tiempo de que el Señor cumple su promesa: venga tu reino. El reino de Dios tiene distintas etapas, distintas fases. Este es el reino visible aquí en esta tierra, después de todo el juicio que el Señor trae para quitar la maldad y también al instigador del pecado en el corazón del hombre. Y aquí encontramos de que vi un ángel que descendía del cielo, es el agente del gobierno judicial de Dios, y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Sabemos que estamos siempre compartiendo de que el dragón simboliza el dragón, su naturaleza, crueldad. El dragón, la serpiente antigua, serpiente es el engaño. El diablo tiene distintos apodos o nombres que describen su naturaleza, su carácter. La serpiente antigua, ¿por qué? Porque ella actuó allá en el Edén, tiene una antigüedad de la historia en la humanidad. Y diablo es opositor, Satanás adversario, y diablo es difamador y calumniador. Sabemos, estos son los nombres que describen la naturaleza y la identidad de este dragón, la serpiente, el diablo, Satanás. Y dice que lo arrojó por 1000 años. Y justamente para que el Señor pueda manifestar su reino, un reino de justicia, de paz, de todo aquello que el ser humano anhela y que Dios había prometido desde tiempo atrás, aún a los profetas. Todos los santos y los profetas anhelaban el reino de Dios aquí, donde se desarrolló todo el escenario de la caída del hombre y también de la invasión del enemigo. Sobre todo esto, a pesar de que Dios controla todas las cosas según el propósito de su voluntad, pero aquí encontramos que llegó a esta parte que ahora nadie puede echarle la culpa al diablo. Es el reino de Dios. Dios sujetó todas las naciones ya, como leímos en el capítulo 19, y entonces ahora prendió al dragón, dice, lo ató por 1000 años. Así que no pueden decir, el diablo me tentó, el diablo esto, el diablo aquello, porque él va a ser prendido, detenido, arrestado y atado por 1000 años y arrojado al abismo. Es el lugar, el depósito donde están todos los espíritus allí, los demonios, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase, da a entender que selló esa prisión, ese lugar, para que él no moleste más, ni pueda también estorbar en el reino, no actuar en el reino de Dios, para que el Señor Jesucristo pueda ejercer su autoridad y también desarrollar todo el plan que Él tiene para la humanidad, para aquellos que sobrevivan a todos aquellos los juicios de Dios, especialmente los santos de Israel y todos aquellos que han de sobrevivir a esos juicios, aquellos que han sido fieles al Señor. Y también encontramos que después de esto dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos. Los tronos son lugares de autoridad, de gobierno, así como en un gobierno hay autoridades de orden así jerárquico, digamos, de distintos. Así que encontramos que en el reino del Señor, como Él es el Rey, dice, vi tronos. Los tronos de los que acompañan al Señor no son tronos monárquicos, sino habrá tronos de vencedores que acompañan a Cristo como el conquistador, el vencedor, el Rey. Y
sobre ellos se sentaron, sobre ellos los que recibieron la facultad, digamos, el derecho de juzgar. Y saben que el Señor dijo a los discípulos, especialmente a los 12, entendemos de que alguien reemplaza a Judas, el traidor, el desertor. Dice, cuando el Señor venga en su reino, cuando Él prometió su reino, ustedes se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Da a entender que es el reino teocrático visible aquí en la tierra. Y entonces dice que se sentaron, recibieron el derecho de juzgar, de acompañar al Señor en este juicio, o reinar. Juzgar es dominar, reinar, ejercer dominio. Dice, también vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Entonces hay una serie de santos, grupos distintos de redimidos, de santos que acompañan al Señor. Acompañaremos también como iglesia en ese tiempo si nosotros pertenecemos al grupo, a la compañía de los vencedores, porque el Señor había prometido, el que venciere, yo le daré autoridad para gobernar conmigo. Y queridos hermanos y hermanas, iglesia del Señor, el Señor nos llama a ser partícipes de su victoria y a ejercer autoridad y dominio en el tiempo presente, cuando vivimos por fe y también tenemos, por así decir, la batalla, la guerra contra el enemigo de nuestras almas, y en el nombre del Señor, con su victoria, nosotros también tomamos autoridad y vencimos al príncipe de este mundo, a todo lo que él quería llevarnos a alejarnos del Señor y derrotarnos, pero gracias al Señor nosotros somos participantes también de su victoria. Y saben, hermanos, que a veces no tomamos nuestro lugar, nuestra posición de privilegio. Y el apóstol Pablo también estaba recordándole esto a los hermanos en Corintios, y el apóstol Pedro también a los creyentes, de que nuestra dignidad por estar en Cristo y Él en nosotros por su Espíritu, tenemos una dignidad real. Somos real sacerdocio, gente santa. Es cierto que ahora ejercemos esto en el aspecto espiritual, como aquellos que ministramos a Dios y ministramos la gracia y el Evangelio, pero en ese tiempo recibiremos también el privilegio de acompañar como iglesia del Señor y con todos aquellos que compartirán ese tiempo de también juzgar a las naciones. ¿O no sabéis, dice el apóstol Pablo, que los santos hemos de juzgar al mundo y aún a los ángeles? Habla de los ángeles caídos. Así que era para despertar en nosotros y anhelar siempre mantener en nosotros la victoria de Jesucristo, para compartir con Él también su reinado que se ha de manifestar en este tiempo. Así que dice que todos los que en ese tiempo, dice, no habían adorado a la bestia. Esta es la compañía de aquellos mártires que dice, ellos fueron muertos, pero vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Habla también, esta es la primera resurrección, que tiene distintas etapas. La primera resurrección, hay una bienaventuranza. Es la resurrección espiritual, y la resurrección espiritual por así decir, también nos faculta, o también nos permite también participar de la resurrección física. Los que hemos muerto en la fe de Jesús, los que han muerto en la fe de Jesús, son bienaventurados, y especialmente los mártires. La primera resurrección es la resurrección para vida y gloria eterna. Y por eso dice, esta es la primera resurrección. Hay un paréntesis entre 1000 años, entre la primera resurrección, que es para vida y para gloria, con la otra resurrección,
que vamos a considerar más adelante. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, la muerte eterna, muerte de separación definitiva de la presencia del Señor, que significa el lugar, diríamos, de el lago de fuego y azufre donde está la bestia, el falso profeta, Satanás, y todos los desobedientes y rebeldes que acompañaron al enemigo de Dios y se sumaron para ser también, por así decir, arrastrados por el pecado de la rebeldía y de la desobediencia. Así que bienaventurado y santo el que tiene parte. Gracias al Señor, porque al tener parte con Cristo en su obra redentora y en su resurrección, tenemos parte también en todo lo que el Señor traerá en esta manifestación. Y cuando Él venga a reinar y a tomar dominio, y aquí está ejerciéndolo de tal manera, dice que la segunda muerte no tiene potestad, dice por eso. Así que damos gracias a Dios que nosotros, como cantamos en un coro, yo me levantaré en la primera resurrección. Somos bienaventurados. Es una resurrección que nos lleva a estar con el Señor. Y donde está el Señor, allí estamos nosotros. Y en esta exposición del reino del Señor, dice, la segunda muerte, la muerte eterna, definitiva, no tiene derecho, no tiene potestad sobre esto, sobre los cristianos, sobre los creyentes, sobre los fieles, sobre los santos también de Israel que serán restaurados y también ellos también al favor y a la gracia del Señor, y damos gracias al Señor, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ante estas perspectivas, ante este futuro glorioso para los santos, damos gracias a Dios que nosotros tenemos parte en la primera resurrección. Retengamos esta palabra: dichoso, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque somos participantes con Cristo de todo lo que Él traerá en su manifestación, en su reino, aquí con la iglesia y con todos los santos. Y siguiendo el relato dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué Dios lo suelta otra vez? Para probar a todos los fieles, a todas aquellas personas que han vivido durante 1000 años. Nadie puede entrar a la eternidad sin haber sido probado. 1000 años, el diablo no molesta a nadie. Y las personas que han de vivir, los habitantes, hablo genéricamente, en esos 1000 años, y se puede entender todo esto cuando leemos en el Antiguo Testamento las profecías sobre el reino de Dios, sobre el reino de Jehová, sobre el Cordero y el Lobo que van a estar juntos, y tantas promesas que tienen que ver con la vida aquí, con los sobrevivientes de los juicios de Dios y aquellos fieles que han de reinar juntamente con el Señor, especialmente Israel como nación y Jerusalén como la capital de ese reino venidero. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto, porque todos los que vivan aquí en esa condición favorable, digamos, no hay alguien que moleste, ya no va a haber nadie puede echarle la culpa. Dios le da la oportunidad, es un reino de justicia, de paz, de bendición. Cada uno tendrá lo que necesita para vivir en este ambiente, pero Dios, aquellos que viven aquí, también tienen que ser probados para pasar al reino eterno de Dios. Y encontramos más adelante de que el diablo sale otra vez a engañar. No puede hacer otra cosa. Dios lo suelta para probar a los que moran en la tierra, para ver si las personas
que han de vivir en esta condición, digamos, de bendición del reino de Dios visible con Jesucristo, que Él va a regir las naciones con autoridad, con vara de hierro, va a entender con firmeza, con justicia. Y entonces, otra vez, Él no cambia su naturaleza ni su carácter, vuelve a engañar a las naciones y habla de que lo va a reunir para otra vez la batalla. Ya perdió la otra batalla, sus agentes, la bestia y el falso profeta fue derrotado por el Señor en su venida. Y después de 1000 años, otra vez, el dragón Satanás es suelto para probar a los habitantes. Y dice, y sale para engañar, sale para engañar a las naciones. Él nunca cambió su naturaleza. Satanás es, por así decir, incorregible, irreversible. Él sigue siendo el enemigo. Y por eso cuando Dios lo libera, para que Él pueda también probar a los que están todavía viviendo aquí en el milenio, 1000 años, entonces vuelve a engañar. Fue el engañador al principio y después de toda la historia humana, engañando a las naciones, seduciendo, apartándola del Dios, negándola a Dios, ahora vuelve otra vez a probar a todos aquellos que están viviendo en esta tierra durante el reino de Dios visible. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra. Parece que se levanta otra vez y quiere sublevarse contra el reino de Dios y su trono establecido allí en Jerusalén. Y se rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Todo esto es una figura simbólica, diríamos. No podemos apreciar con nuestra mente ahora todo lo que va a ser la gloria del reino milenial, pero encontramos de que Él otra vez viene para engañar y para revelar a todos aquellos que para hacer otra sublevación. Se sublevó en el cielo contra Dios. Aquí en la tierra también instigó para sublevar a las personas contra Dios, contra Cristo. Y otra vez dice que quiere rodear el campamento de los santos y la ciudad de Jerusalén amada, donde está el trono del Mesías, y descendió fuego del cielo y los consumió. Este es el juicio definitivo. Dios está ahora juzgando o derrotando otra vez al diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Qué escenas que uno las lee así, pero entrar en profundidad en esta realidad da a entender de que Dios, cuando actúa en justicia y en verdad, y a través de Jesucristo, entonces ahora viene el juicio del gran trono blanco, lo que se llama el último juicio final. Hay distintos juicios en la Biblia, con distintas clases de personas, hay distintos aspectos, distintos juicios. Los juicios de las naciones no es el juicio final, es el juicio cuando el Señor, antes de su reino, juzga a las naciones, y entonces allí también separa a los cabritos, de entender que es algo aquí en la tierra. Pero ahora habla, dice, y vi un gran trono blanco, un gran trono blanco, y el que estaba sentado delante de él, ¿quién está en el trono? Jesucristo, el juez. Porque Dios, el Padre, a nadie juzga, dice, todo el juicio ha dado al Hijo, como Creador, como Redentor, como aquel que ha vencido y ha traído todo bajo la autoridad de Dios y de Él, que Él es el Cristo, el vencedor, el juez. Y entonces en el trono blanco, el que estaba sentado, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Que es un lugar, ¿en qué lugar? Ya la tierra huye, desaparece. Da a entender de que es una dimensión en el universo, en un lugar que Dios tiene preparado, es el trono blanco. Y vi los muertos grandes y pequeños. No podemos imaginar, entender. No es aquí,
huyeron la tierra y el cielo. La Biblia habla de primer cielo, tercer cielo, el espacio, lo que nosotros vemos ahora, el cosmos. En ningún lugar se encontró para ellos. Y ahora viene este aspecto, el gran trono blanco, blanco, porque es un trono de santidad y justicia. Y es un gran trono, porque el que está sentado en el trono es el gran Dios y Salvador, Señor y Rey, el gran Señor Jesucristo. Y Él asume su autoridad como juez y está juzgando. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. No todos fuimos llamados a comparecer ante un tribunal, ante un juez terrenal. Y tantos juicios encontramos en la humanidad, pero este es un juicio solemne. Es un juicio en que comparecen toda clase de personas, toda clase de condición social, de pie ante Dios. En la imaginación esto uno no puede concebir miles y millones de personas en toda la historia. Pero no olvidemos que esto no se verifica aquí, en la tierra. La tierra desaparece, el cielo desaparece. En un lugar Dios allí establece su trono de juicio blanco, resplandeciente. El que está sentado en el trono es un juez justo, diremos poderoso, y aparecen todos los muertos de todos los tiempos, y los libros fueron abiertos, y cada dice todo lo que estaba escrito, y se abrió el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Los perdidos, los no creyentes también resucitarán. Van a también ser juzgados porque en cuerpo han pecado. Y si bien después han muerto físicamente, sus cuerpos en alguna parte está en el planeta Tierra. Y uno se dice, ¿cómo puede ser esto? Si Dios creó al hombre del polvo de la tierra, de los átomos básicos, no tiene ningún problema para encontrar y reunir, digamos, el ADN de todas las personas, el ADN genético, y los va a resucitar, dice, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cuántos naufragios se han producido en la historia? ¿Cuántos muertos hay en el océano en todo el tiempo de la historia? Dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Da a entender, la muerte y el Hades entregaron el poder de la muerte, la muerte que retiene los cuerpos, el Hades que retiene el espíritu de las personas, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Yo soy el que estuve muerto y a que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y la muerte, la muerte y el Hades representan un poder, y el poder sobre ellos lo tiene el Señor Jesús. Él tiene las llaves, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte eterna, final, la separación terminal de la presencia del Señor. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado a ese lugar donde está el dragón, el diablo, todas aquellas personas que se jactaron, se deleitaron o vivieron en rebeldía, en oposición a Dios, y no creyeron a aquel que tenía el poder para librarlos de ese lugar de tormento, de juicio. No creyeron en Jesucristo, no abrieron su corazón, no recibieron vida eterna en Él, y por eso reciben esta condenación eterna. Cada uno ha escogido, ha decidido, por así decir, seguir a Dios, seguir a Jesucristo, creer en Él, estar con Él, ser participante de una resurrección espiritual para vivir en Dios y con Dios en Jesucristo. Aquellos
que le dijeron no a Jesucristo, no a su gracia salvadora, no a aquello que Él ofrecía. Y entonces se van a encontrar en ese gran juicio del trono blanco con lo que ellos en vida han elegido, o por así decir, han preferido escoger, y como han escogido querer al Padre de la mentira y no al Dios de verdad en Jesucristo, van a recibir en ese gran juicio su lugar junto con todos aquellos, y aquel que es, por así decir, el instigador, aquel que arrastró a toda la humanidad y los alejó de Dios y de su gracia. Y en este tiempo todos van a estar en el lugar que les corresponde, porque Dios es justo en todas sus decisiones. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, no dice que ninguno fue hallado. Posiblemente alguno fue hallado, no dice que ninguno fue hallado, pero el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lugar donde se encuentran todos estos que rechazaron la gracia de Dios, que rechazaron a Jesucristo. Y damos gracias a Dios que nosotros podemos decir que somos bienaventurados, porque el Señor dijo que nuestro mayor regocijo debe ser que nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Y nosotros podemos decir que con lo que seguiremos más adelante en el capítulo que viene, pertenecemos a Jesucristo. Y donde está Él, estaremos nosotros en su reino milenial y con Él en toda la eternidad. Que Dios nos bendiga, nos acompañe y nos guarde, y permitamos y atendamos esta gran verdad. Dios no puede ser burlado. Habrá un juicio venidero para todos y sobre todos. Y Pablo lo declaró bien, por cuanto Dios ha establecido un día, un tiempo en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón, de aquel Mesías que levantó, dando fe a todos. Entonces estableció ahí en el Areópago, en Atenas, delante de los filósofos, de aquellos, de que hay un juicio justo de Dios sobre todo ser viviente, y bienaventurado todos aquellos que abrazamos a Jesucristo y participamos de su reino y de su gloria y del cielo venidero. Amén.